Seguimos analizando cómo se encuentra el sistema eléctrico nacional en estos momentos y esto lo hacemos con Juvencio Molina, él es ingeniero electricista. Ahora, ¿qué pasa con la profesionalización de Corpoelec? Porque ha habido pues muchas críticas también en ese sentido por parte de sectores expertos como pues ingenieros eléctricos, electricistas, como es su caso, pues aseguran que se ha ido buena parte de los profesionales de la industria eléctrica en Venezuela. Efectivamente, la desprofesionalización es uno de los elementos que ha afectado y que está afectando severamente la operatividad y también la gestión de Corpoelec. Es noticia pública y notoria, todos los días aparecen en los titulares de prensa, en el Twitter, diferentes informaciones de profesionales de muy alta calificación que han abandonado y que abandonan la corporación porque sencillamente, bueno, no hay planes de... Me hablaba de un ejemplo de que ocurrió el pasado sábado. El pasado fin de semana tuvimos noticias de un personal de la subestación Barbacoa, que es prácticamente el núcleo de manejo del sistema eléctrico en la región de Oriente, del oriente de Venezuela, personal de mantenimiento, el jefe de mantenimiento y ingenieros de protecciones eléctricas, con las maletas, mostrando las fotografías donde están abandonando el país. Eso significa que hay prácticamente un deslave profesional en Corpoelec y eso pues afecta severamente la velocidad de respuesta y por supuesto la efectividad de esas respuestas que puede brindar la corporación. ¿Qué se debe hacer en estos momentos por parte de los sectores, los que tienen en su poder pues la posibilidad de subsanar en algo esta baja producción de megavatios que no se compagina con la demanda que necesitamos en estos momentos? Bueno, las primeras acciones tienen que ser orientar planes serios de mantenimiento, ¿verdad? Tanto a nivel de generación como a nivel de distribución. La red de distribución, el sistema de distribución, es un sistema que está sobrecargado sobremanera y definitivamente los planes de mantenimiento ahí son prácticamente inexistentes. Uno lo puede ver el estado de las líneas eléctricas en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, donde la pica y la poda prácticamente no existe, donde se ven incluso fusibles que son puestos de manera artesanal. Los equipos que utilizan los personal de Corpoelec prácticamente son colocados por los trabajadores en algunos casos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted tiene una estructura de trabajo en donde el aspecto de mantenimiento no está controlado, no está realmente haciendo su efectividad, pues bueno, tenemos los resultados que hoy el país ya conoce. ¿Cuáles serían los sectores más afectados en relación con el tema? Si tenemos un país en estos momentos que está a media asta, por decirlo de alguna manera, para que todos me entiendan, por la situación económica que estamos viviendo, suponemos que lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional viene a agravar la crisis tanto del sector de industria, de lo que tiene que ver con la producción, los sectores productivos del país. Mire, nosotros en la BIEN hemos estado desarrollando unos conversatorios con los distintos sectores productivos del país y, por ejemplo, en el sector alimentos, tuvimos conversaciones e informaciones detalladas de la gente de Fedeagro. En Portuguesa, por ejemplo, se han robado casi 3.000 transformadores de distribución y eso afectó el 24% de la producción de caña de azúcar y de arroz del país. Igualmente tienen, a efecto de los apagones eléctricos, fuera de servicio, plantas de producción de harina de maíz precocido, donde tienen prácticamente 30 días continuos de paralización de operaciones por apagones, etcétera, etcétera. Los sectores salud, por ejemplo, no tienen respaldo. Ningún hospital del país, según nos informó el doctor Orihuela, no tienen respaldos eléctricos en plantas eléctricas. Entonces, los apagones que están causando, bueno, sencillamente que se ponga en riesgo incluso la vida de personas en los hospitales, habiendo reportes incluso ya de personas fallecidas en hospitales atribuibles presuntamente a esa causa. Ahora, más temprano hablábamos de que PDVSA va a aportar a la solución del sistema eléctrico nacional unos 50 megavatios al plan de contingencia que va a implementar el gobierno nacional y pues la planta eléctrica Batalla Santa Inés, que sería a la cual aportaría estos 50 megavatios, tiene una capacidad de generación de 100 megavatios diarios, megavatios hora. ¿Cuánto combustible se necesita para pues poner en ejecución estos 100 megavatios? Miren, la planta de Santa Inés requiere diariamente a un aproximado de unas 20 gandolas de 38.000 litros cada gandola,
¿verdad? Que no tienen una planta de llenado allí en el estado No, no la Bahía. tienen. La planta de llenado, el suministro de combustible para esa planta está en Caudar, estado Lara, y en Menegrande, estado Zulia. Que le queda como a 3 horas más o menos la de Caudaro. A 300 kilómetros de distancia. Eso es mucho más de 3 horas la velocidad que circula una gandola. Por lo tanto, es un problema de logística, tanto de suministro de combustible desde el punto de vista de disponibilidad del combustible como de traslado de ese combustible desde los puntos de llenado hasta la... Y sorprendentemente, tienes plantas como Termobarranca que están conectadas directamente a un yacimiento de gas de PDVSA y no está aportando a plena capacidad. Es decir, que hay un problema de mal manejo del sistema eléctrico nacional y también, bueno, estos que no existe la capacidad, por ejemplo, la principal industria que pudiera ayudar, que no es la industria petrolera, también está presentando fallas en el suministro. Por eso hablamos de una crisis energética, porque es una crisis que el sistema eléctrico está, como se dice, de capa caída, pero también el sistema de suministro de combustibles no está garantizado. Si esta planta eléctrica, la Batalla de Santa Inés, necesita diario unas 20 gandolas, ¿cuántos se necesitan en todas las plantas que existen en el país? ¿Tiene idea? Sí, podríamos hablar para cubrir el déficit ahorita de unos 2.000 megavatios, unas 400, 450 gandolas diarias. Que no está produciendo PDVSA. Aparte de eso, esto es solamente para el sistema eléctrico nacional. Eso es correcto. Sin hablar con el consumo del transporte que se necesita del país. Bueno, muchísimas gracias al señor Juvencio Molina, ingeniero electricista. De verdad que